de cómo se le ha robado al pueblo peruano fondos que era para ayuda social, y por ejemplo Manuela Ramos, dato muy concretito, se roba al pueblo más de $1 millón del 1.400.000 que recibió. ¿No te parece una forma de robar muy similar a la Municipalidad de Lima? Explíquelo. Si te dan 1.400.000, que es para ayuda al pueblo, ¿1 millón se va en planilla? ¿Y en consultorías? Por favor. ¿Cuál es la información real? ¿Cuánto recibe en promedio al año Manuela Ramos de cooperación internacional? Mire, nosotros recibimos, eso puede variar y no llegamos, no sé, digamos, hablar de cifras es un poco difícil. Nosotros recibimos fondos suficientes para trabajar al menos con más de 20.000 mujeres al año. Bueno, yo diría que no llegamos a más de $1,5 millones al año. ¿No? Y eso juntando diferentes proyectos en diferentes regiones, cierto consenso cuando se trata, digamos, de acallar voces opositoras, voces vigilantes, voces de ciudadanía. El alcalde luego me hizo llegar justamente la nota periodística, que el diario Expreso es quien recoge justamente esta denuncia, y el diario Expreso lo recoge del periodista Fabricio Escajadillo, me parece, en una cuenta de TikTok, o el TikTok, un reportaje que él hizo. Pero en concreto, quiero preguntarle, Manuela Ramos, ¿se ha robado $1 millón, como dice el alcalde de Lima? Bueno, nosotros lo que tenemos que decir es que el alcalde, el señor López Aliaga, ha mentido y ha difamado. Ha mentido porque ha usado irresponsablemente información de fuentes, digamos, poco confiables, y ha difamado porque además ha dicho que hemos robado, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, rechazamos ese tipo de información y rechazamos más las fuentes, ¿no? Ahí ha habido, digamos, información tergiversada. Nosotros lo que queremos decir es que el movimiento Manuela Ramos tiene 45 años de trabajo en el Perú. 45 años en el cual, por supuesto, que hemos recibido fondos de la cooperación internacional de muchos países, incluido USAID. Ya, entonces, solo para entrar en el detalle que es importante, ¿no? La información, digamos, que publica el periodista Fabricio Escajadillo, que recoge Expreso, que el propio alcalde la difunde y señala, es la siguiente. Usted me dirá si es correcto o no. Según el informe anual de proyectos ejecutados con cooperación técnica internacional, según APSI, en 2009 USAID entregó $1.538.693, y en el 2010 casi $2 millones. Y tan falso es que nosotras efectivamente hemos recibido fondos de USAID para un proyecto muy importante que dejó, digamos, muchos logros, digamos, para el Perú, para las mujeres del Perú, sobre todo de las zonas más pobres, de las zonas andinas, zonas rurales del país. Hemos recibido fondos del 95 al 2005. Ese proyecto se cerró en el 2005. El proyecto Credimujer. El proyecto Reprosalud. Ya, el proyecto Reprosalud. Y de ahí para adelante, nosotros hemos seguido trabajando, por supuesto, con fondos de la cooperación, del gobierno, de diferentes gobiernos y de diferentes organizaciones, en donde uno de los proyectos, una de nuestras intervenciones es justamente otorgar capacitación y otorgar facilidades para que las mujeres más pobres mejoren sus emprendimientos, salgan de la pobreza. Ya, pero en el 2009... ¿No recibieron $1.500.000 de USAID para el proyecto Credimujer? Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, a ver, el propio alcalde, y a ver si lo podemos poner en pantalla, ojo, el propio alcalde nos envía, nos envía esta información, y lo que vemos en el documento es un documento justamente de APSI, ahí está en la pantalla, es de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la agencia que está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero quiero justamente contrastar la información. Ahí dice que esto es del año 2009, nombre de la entidad ejecutora, Movimiento Manuela Ramos, la fecha aplica del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009, y efectivamente lo que sale aquí es para el proyecto Credimujer, y el monto que efectivamente sale en ese documento hacia el final es $1.536.693. Bueno, no es exacta, ni en cantidad, ni en fecha, ni en destino.
Entonces nosotros no reconocemos esa O información. sea, solo para que quede claro, entonces ese documento es falso. No sabemos de dónde habrá salido ese documento. Nosotras no lo reconocemos, no es información que, por supuesto, nosotras mismas vamos a hacer la consulta al APSI, porque nosotras también queremos saber de dónde ha salido esa información. La persona que difunde esta información señala que el APSI es la fuente. Bueno, le vamos a preguntar, ahí estamos haciendo las gestiones para preguntarle al APSI. O sea, Fabricio Escajadillo, que es el periodista que hace público bueno, este él es el documento. que ha desencadenado esta información y le vamos a preguntar al APSI de dónde sale esta información, porque no se ajusta a la verdad. Ya, porque efectivamente en el documento, insisto, que nos han alcanzado, sale que del $1.500.000 o más de $500.000 que se entregó en el 2009 y el casi $1.900.000 que se entregó en el 2010, que efectivamente el gasto en personal, como decía el alcalde, era prácticamente $1 millón. De $1.500.000 se prácticamente $1 millón en personal. Imposible por diferentes razones. No existe no coincide el monto, no coincide el año, no coincide el destino y menos aún coincide la proporción que le asignan a personal de cualquier ONG. En realidad, lo que el público tiene que saber es que los donantes tienen ciertas reglas, muchísimas reglas. Primero, que una organización seria para, recibir estos fondos tiene que postular, tiene que presentar una propuesta con objetivos, resultados a alcanzar, con presupuesto que se ajuste a los requerimientos del país donante. Y en todos los países donantes, desde hace muchos años, no te permiten tener una proporción mayor del 30% para recursos humanos. Y por supuesto que hay un porcentaje para recursos humanos, porque quienes trabajamos en las ONGs somos profesionales especializadas. No, por reglamento, por lineamientos de quien te da, no debería pasar de 35%, otros te dan 30% y otros te dan menos todavía. Pero sí me gustaría que reitere lo que le estoy preguntando, porque hemos puesto el documento en pantalla, entonces es importante que usted diga con claridad. Ese documento, Manuela Ramos no lo reconoce. No lo reconocemos. Y van a pedir explicaciones a APSI. Vamos a pedirle al APSI que nos explique de dónde ha salido, si es que ha salido, porque nosotros dudamos. La APSI hace buen tiempo que tiene información nuestra, desde su conformación, todos los años, las ONGs y nosotras, por supuesto, todos los años rendimos informes al APSI, rendimos informes a nuestros donantes, rendimos informes a la SUNAT, rendimos informes al Ministerio del Trabajo. Y la última vez que Manuela Ramos recibió dinero de la cooperación estadounidense de USAID, ¿fue qué año? 2005. 2005. Luego no han vuelto a recibir más dinero de USAID. De USAID. De otras fuentes, por supuesto, que hemos tenido. Nosotros tenemos trabajo en 9 regiones del país. Cada año hay más de 20.000 mujeres que pueden testimoniar el trabajo nuestro en capacitación, en educación, en empoderamiento, en apoyo a la organización. Lo que dice también el reportaje, y bueno, tengo que hacer las preguntas, sí, claro. Pero lo que dice también el periodista Fabricio Escajadillo es que Manuela Ramos recibió de USAID desde el 2008 al 2015 más de $74 millones, poco más de $9 millones por año, de los cuales casi 80% se fue en pagar planillas y consultorías. Fíjese que es tan falsa esa información que hasta el monto supera enormemente lo que habríamos recibido en 10 años de trabajo con USAID. El proyecto ReproSalud fue un proyecto muy exitoso, que es más, está en muchas investigaciones. Se reconoce el impacto de este proyecto en la mejora de la salud reproductiva de las mujeres en el Perú. Y en esos 10 años, imposible siquiera haber llegado a esa cantidad. Entonces no hay forma, digamos, por donde uno lo mire, no hay forma que lleguemos a esa cantidad. Entonces, digamos, aclarando, usted me dice que el documento es falso, usted me dice que esta información que se ha venido difundiendo es falsa, pero ¿cuál es la información real? ¿Cuánto recibe en promedio al año Manuela Ramos de cooperación internacional? Mire, nosotros recibimos, eso puede variar. Y no llegamos, no sé, digamos, hablar de cifras es un poco difícil. Nosotras recibimos fondos suficientes para trabajar al menos con más de 20.000 mujeres al año, brindando capacitación, brindando apoyo para que mejoren sus emprendimientos económicos y ganen en autonomía económica,
tenemos un programa para hacer educación sexual en las escuelas, tenemos programas para mejorar la calidad de la participación de las mujeres en cargos públicos, tenemos programas para apoyar, y no solamente a las mujeres en su diversidad, sino también a operadores públicos. Claro. Es decir, nosotros hacemos capacitación, es más, suplimos en cierta medida lo que el Estado peruano debiera hacer, que es capacitar a sus operadores públicos, por ejemplo, para atender la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero insisto con el tema, no son 9 millones de dólares No, al año. de ninguna manera pueden ser 9 millones. Hace mucho tiempo que imposible, digamos, desde que, es más, ¿Pueden desde revelar que el cuánto país, es o no? Bueno, yo diría que no llegamos a más de $1,500,000 al año, ¿no? Y Y de eso ese juntando diferentes proyectos en diferentes regiones con diferentes... Y de ese niveles, $1,5 ¿no? millones al año, ¿cuánto no se puede destina ser más a del personal? 30% para el personal. No es más de 30%. 35%, dependiendo del donante. Y Esa es una regla que los propios donantes, los propios países y las propias oficinas de cooperación internacional te marcan. Porque claro... ¿Y en qué va el otro 70%? El otro 70% tiene que ir en gasto directo en las actividades, que son diversas, desde apoyo a las mujeres en asistencia legal, en asistencia psicológica, en alimentación, en refrigerios, en movilidades, en materiales para educación, en mobiliario, que lo hacemos también. Y luego de recibir ese dinero, ustedes tienen que demostrar los resultados del trabajo. Por supuesto. Miren, nosotros... ¿Tienen evidencia de ese trabajo? Por supuesto, o sea... Todo eso, inclusive esta ley que ahora, esta propuesta de ley que hay en el Congreso de fiscalización a las ONGs, es una cosa que nosotros ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Miren, los donantes, y cada vez más rigurosos, ¿ah? O sea, es más, la gente, digamos, las personas que trabajamos en ONGs tenemos que especializarnos en hacer informes técnicos, informes financieros, que los donantes nos exigen y nos envían además auditorías externas y auditorías internas. Ahora, dado lo que me está diciendo, solo recapitulando, que el documento que hemos mostrado es un documento falso que ustedes no reconocen, van a pedir explicaciones a la entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, a APSI, para que de dónde ha salido ese documento, y que ustedes no reciben, es lo que me acaba de decir, no reciben dinero de USAID desde el 2005 más o menos. ¿Qué va a pasar con las declaraciones del alcalde de Lima? Bueno, nosotros vamos a denunciar, vamos a usar los recursos legales que hay a nuestro alcance, porque además el señor López Aliaga nos ha acusado de robo, que es muy irresponsable y muy grave. Y muy grave porque nos preocupa no solamente por Manuela Ramos, nos preocupa porque nosotras nos vinculamos con muchísimas mujeres que se sienten afectadas también en la posibilidad siquiera de que Manuela Ramos se sienta afectada. Él argumenta, cuando le hice la pregunta, él argumenta que, bueno, que para él, si de 1,5 millones o 1 millón se va para planillas, eso es un robo. Y esa es mi opinión, así lo dijo. Bueno, él dijo robo, y eso es grave. Él dijo robo, no importa si es su opinión, no importa si no se asesoró bien, no importa si él desconoce, porque además no dijo cuál era la fuente de su información, pero él dijo robo, y eso es muy grave. Es muy grave porque somos una organización seria, somos una organización que trabaja con transparencia, que responde a sus obligaciones con las diferentes instancias, con nuestros donantes. Insisto, para ser lo más transparente posible. Luego el alcalde me alcanzó, digamos, la nota periodística de Expreso, me alcanzó el video en TikTok de Febrero Escajadillo. Rebota la información, ¿no? De Fabricio Escajadillo. Claro, no genera información. Pero van a tomar acciones contra también las fuentes. Contra quienes correspondan, ¿no? Contra quienes correspondan, ¿no? Y yendo a otro tema, ya no tanto el alcalde, sino a esta comisión que se va a crear en el Congreso, o que plantea en realidad Renovación Popular, crear una comisión para investigar los fondos de USAID a las ONG. ¿Cómo ven ese tema desde ya el Congreso de la República? A nosotros la fiscalización, a Manuela Ramos, pero también a todas las ONG, no nos preocupa la fiscalización. Estamos acostumbradas a la fiscalización. Como repito, nos fiscalizan los donantes, que también cuidan su dinero porque quieren resultados, quieren avances. Nos fiscaliza la SUNAT, nos fiscaliza el APSI. Cada año, nosotros en Manuela, solo para contarle un ejemplo, hace más de 10 años desde que APSI, digamos, tiene esa metodología, por lo menos uno o dos de nuestros proyectos son fiscalizados. Y APSI se siente en nuestras oficinas, visita nuestras zonas de trabajo,
Trabajo y revisa los informes, habla con las beneficiarias sobre si se dio el taller, si se recibió la asesoría, etc. ¿Pero le parece una buena iniciativa del Congreso crear esa comisión? Si el Congreso no tiene nada más importante que hacer, que fiscalizar, que fiscalice, que ese no es el problema. El problema es cuáles son las verdaderas intenciones en relación a, digamos, a amenazar permanentemente y a hostilizar a las ONGs. Nuestra opinión es que la intención es acallarnos. La intención es, digamos, afectar a organizaciones que por trayectoria defendemos derechos, denunciamos corrupción, hacemos vigilancia de políticas públicas, hacemos vigilancia de lo que los servidores públicos hacen y denunciamos a vulneraciones de derechos humanos. Y en el caso de Manuela Ramos, como muchas organizaciones feministas, además, defendemos derechos y defendemos la igualdad de género. Es decir, ¿usted cree que un grupo, porque es un grupo de congresistas, porque en particular es Renovación Popular, lo que buscan es acallar a ONGs como Manuela Ramos? Por supuesto, estamos convencidas de eso. Eso es una cosa, digamos, es una estrategia que ya viene desde la propuesta de ley, desde la amenaza a las organizaciones, la hostilización a organizaciones que trabajamos por la igualdad de género, por los derechos de las mujeres, por la autonomía de las mujeres, por la educación sexual integral en el país, por la prevención de embarazos infantiles. ¿Y cuáles son los partidos políticos, cree usted, más abocados a este intento? No tenemos información, digamos, detallada de cuáles son. Entendemos que es digamos, hay cierto consenso cuando se trata, digamos, de acallar voces opositoras, voces vigilantes, voces de ciudadanía disconforme con la tarea del Congreso y con las acciones del gobierno. Entonces ahí hay cierto consenso, ¿no? Ojo, pero no solo este cuestionamiento a las ONGs que reciben plata de USAID ha venido de parte del Congreso de la República. También en los últimos días la propia presidenta Dina Boluarte ha salido a cargar contra las ONGs, diciendo que son ideologizadas y que no se dejen llevar por estas ONGs. Imagínense, además lo dijo en un evento inaugural inaugurando un evento sobre derechos humanos, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Pero bueno, en realidad eso son declaraciones y son estrategias nada democráticas, ¿no? O sea, una democracia requiere una sociedad civil organizada, una sociedad civil informada, activa, vigilante, y eso es lo que hacemos las ONGs. ¿Y por qué también, ¿no? ¿Por qué cree que justo en este momento, tanto desde parte, insisto, no todo el Congreso, pero parte del Congreso y desde la propia presidenta Boluarte, coincidentemente hayan decidido cargar contra el mundo de las ONGs? Yo creo que es porque, digamos, parte de nuestro trabajo es fomentar ciudadanía. Parte de nuestro trabajo es movilizar opinión. Parte de nuestro trabajo es promover que las personas, mujeres, hombres, niños, adolescentes, tengan opinión crítica frente a sus autoridades, frente a lo que se hace por parte del Estado, a avanzar en derechos. Y las ONGs, muchas ONGs trabajamos no más allá de lo que dice el señor Aliaga de dar alimentos. No todas las ONGs dan alimentos, ni comida, ni regalos. En realidad lo que hacemos es transmitir, digamos, capacidades, transmitir ciudadanía, y una ciudadanía activa, vigilante y que protesta y que expresa su opinión y que expresa su oposición a lo que hacen sus autoridades. Es una ciudadanía amenazante, y nos parece que ese es el fondo de estas declaraciones y de esta campaña desinformativa en contra nuestro y en realidad de todas las ONGs, ¿no? Muchísimas gracias, señora Rocío Gutiérrez, directora de la organización Manuela Ramos, con el derecho a réplica, dada la entrevista que nos dio ayer el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.